Una consulta. Sí, ¿Hay que ver de ese capítulo solo lo de etanol o hay que retomar también lo del año pasado? o sea, hay que ver lo del etanol, pero yo ahí les puse retomar, repasar algo de los metabolismos, porque el metabolismo del etanol después influye en el metabolismo de lípidos, de carbohidratos, entonces ahí hay que relacionar. Si ustedes se acuerdan, ya está, no hay problema, pero si no, por ahí les conviene revisar, buscarse la carpeta de TTL y buscar, a ver, sobre todo las vías metabólicas en donde se genera o se utiliza el NAD reducido. Porque el gran problema, digamos, que ocasiona el etanol en su metabolismo es un exceso en la producción de NAD reducido. O sea, a medida que se va oxidando, se genera NAD reducido, entonces cuando hay mucho NAD reducido en las células, se cambian las vías, distintas vías metabólicas, o se inhiben algunas vías metabólicas. Entonces, esa es la interrelación que tienen que hacer con el metabolismo del etanol. ¿Está? Vale, gracias. Exacto, si no se acuerdan, digamos, les conviene ir porque si no lo terminan estudiando de memoria y después se vuelven a olvidar de cómo es el tema. Entonces busquen esas partes, que les haga falta, digamos, si es que no recuerdan. Bueno, vamos a compartir entonces ahora el Power. Y comenzamos entonces con el tema. En este tema había como una introducción de las proteínas del plasma para ver las principales funciones y porque muchas de las proteínas estas que vemos en el plasma son las que participan en este proceso de coagulación y fibrinolisis. Hay otras más, y por eso esta breve introducción, que seguramente también van a ver ustedes en semiología, y como vieron, yo acá en el Power les puse que busquen ese libro de semiología para reforzar, a ver qué es lo que, cuáles son esas proteínas plasmáticas, las funciones especiales que cumplen, y que después van a estar relacionadas su aumento o disminución con algunas patologías. Entonces, bueno, acá era para repasar la sangre, lo que tiene, su fracción celular, la no celular, y justamente esa fracción no celular que se llama plasma, vieron que algunas, cuando ustedes piden análisis de laboratorio, algunos se hacen en sangre entera y otros se hacen en plasma. Bueno, ese plasma es separar, como ustedes vieron seguramente en Ser Humano y su Medio, cuando hablaron de los distintos análisis de la composición de la sangre, de la orina. Bueno, cuando uno separa todo ese paquete de células, nos queda el plasma, y ese plasma es donde vamos a encontrar justamente todas las proteínas, además de nutrientes, hormonas, agua, electrolitos, etc. Entonces, lo que nosotros vamos a ver ahora brevemente es qué importancia tienen esas proteínas del plasma, que ayudan a mantener, digamos, la distribución entre agua y los tejidos, o sea, la presión osmótica, que le llamamos, intervienen en el transporte de nutrientes. Acuérdense ustedes que muchas vitaminas, por ahí cuando se absorben, van unidas a proteínas, que hay hormonas que cuando se secretan van unidas a proteínas, o sea, son transportadas a través de proteínas a los distintos tejidos. Y también ustedes conocen las inmunoglobulinas, que intervienen en los mecanismos de defensa, y esta función de conservar la integridad de la circulación se refiere justamente a las proteínas que intervienen en la coagulación y en la fibrinolisis, que es la degradación de ese coágulo. Entonces, bueno, acá les puse un cuadro de las principales funciones de la sangre, como para que recordemos, hablar un poco también más en profundidad de estas proteínas de la sangre, que pueden ser simples, pueden ser conjugadas, como las glucoproteínas y lipoproteínas. Acuérdense que vimos todo lo relacionado con los lípidos en sangre, siempre van formando parte de estructuras que le llamamos lipoproteicas, como el kilomicrón, la VLDL, el HDL, etc. Glucoproteínas, por ejemplo, la hemoglobina glicosilada es una glucoproteína, que ustedes después van a ver bien la utilidad para el diagnóstico y el seguimiento de pacientes diabéticos. La albúmina es una glucoproteína y es una de las proteínas más importantes del plasma, y otras que, como dijimos recién, tienen funciones, digamos, de anticuerpos, que serían la mayor parte de las inmunoglobulinas.
Esa cantidad, como hablamos recién, de proteínas que hay en sangre, es la que permite esa correcta distribución entre la sangre y los tejidos y ayuda a mantener la presión osmótica del plasma. Bueno, acá destacamos la especial importancia de la albúmina porque dijimos que es la principal proteína plasmática. Fíjense que el 60% de todas las proteínas circulantes corresponde a la albúmina. El hígado es el que produce esa albúmina, y esa función del hígado que habíamos hablado, que una de las funciones más importantes es la producción de proteínas plasmáticas. Fíjense que representa el 25% de la síntesis proteica total, o sea que de todas las proteínas que produce el hígado, 25% corresponden a la albúmina. Y en general, en muchas enfermedades, sobre todo en las enfermedades hepáticas, lo que se va a traducir cuando hay daño en la célula hepática, siempre va a estar asociado a una disminución en los niveles de albúmina sérica. Entonces, cuando uno hace determinación de proteínas, porque sospecha algo, o hace lo que vemos ahora, un proteinograma, va a encontrar que esa albúmina, si hay una enfermedad hepática, seguramente está disminuida. Y se modifica la relación albúmina-globulina. Globulinas son las restantes proteínas que están circulando en el plasma. Bueno, y como dijimos, transporta, la albúmina justamente es una de las principales que intervienen en el transporte de minerales como el calcio, los ácidos grasos. Acuérdense que vimos el otro día que la bilirrubina también circula en plasma cuando se produce, circula unida a la albúmina y después va al hígado para toda su posterior metabolización. Bueno, transporta el cobre, también transporta algunos fármacos, van unidos a la albúmina una vez que se absorben. Entonces, bueno, para que valoren un poco la importancia de esa proteína en la circulación. Bueno, y después acá hay un cuadrito con una clasificación de las enzimas de acuerdo a su función. Nombramos acá antiproteasas, y tienen toda una serie de proteínas. Ahora vamos a ver estos, los factores de coagulación, el fibrinógeno, o sea, de proteínas que intervienen en la coagulación de la sangre. Enzimas, por ejemplo, muchas enzimas que intervienen en la coagulación, de proteínas que intervienen en la coagulación, tienen actividad enzimática, actúan sobre determinados sustratos para lograr la transformación en un producto que tiene funciones diferentes. Después, bueno, tienen todas las hormonas que ustedes conocen que son de naturaleza proteica, que eso lo vimos el año pasado. ¿Se acuerdan que estaban las de naturaleza lipofílica, que decíamos que son las que atraviesan membranas? Y después hormonas de naturaleza proteica. Bueno, todas esas estarían incluidas en este grupo. Acá hay, bueno, un solo ejemplo. Todas las que tienen función inmune, todas las que participan en respuestas inflamatorias, todas las que son de transporte. Recién nombramos la albúmina, pero hay muchas más que actúan como transporte de distintas sustancias. Entonces, bueno, como vemos, tienen gran importancia prácticamente todas las proteínas plasmáticas. Destacamos solo la albúmina porque es la que está en mayor cantidad. Bueno, esto presentaba un poco la masa molecular de las distintas proteínas, pero esto porque es importante, por un análisis que se puede utilizar para separar las distintas proteínas del plasma, que es lo que vamos a explicar brevemente ahora. Entonces, como estas proteínas tienen gran importancia, uno puede solicitar en análisis de laboratorio, en determinadas patologías, la determinación de proteínas plasmáticas, que siempre sí o sí se va a pedir las proteínas totales, la albúmina y las globulinas. Entonces hay ahí que ya podemos pensar en una separación para identificar la cantidad de albúminas que tenemos y el resto de las globulinas, y un proteinograma electroforético que lo que permite justamente es esa separación, separar distintas bandas de proteínas que corresponden a grupos de proteínas en particular. Entonces, esa técnica se conoce como proteinograma electroforético. Electroforesis significa aplicar un campo eléctrico en una solución, y entonces después, cuando se aplica a una muestra del plasma, eso va a permitir
una corrida, digamos, las proteínas se tratan con buffers para que adquieran determinada carga, y cuando se colocan, digamos, en el equipo donde se hace la electroforesis, esa aplicación del campo eléctrico va a permitir que se desplacen, y el desplazamiento también va a tener que ver con el peso molecular, con el peso que tiene cada enzima. Entonces por eso en las diapositivas anteriores estaba mostrado más o menos una idea de cuáles son los pesos moleculares relativos de cada una de estas bandas de proteínas en el plasma. Bueno, entonces esto es lo característico que se obtiene en un proteinograma electroforético. La franja que está más cerca del cátodo es la albúmina, después se separan todas las globulinas, que involucraría la alfa 1, alfa 2, la beta y la gamma globulina. Son fracciones, acá no es que hay una proteína, en la fracción alfa 1 hay un determinado grupo de proteínas, en la alfa 2 otra, en la beta otra, y en la gamma otro tipo de lipoproteína. Pero esto es lo que se hace como una primera separación para ver si todo está bien. Cuando algunas de estas bandas aparece ensanchada, en mayor diámetro, ahora les voy a mostrar una imagen, esto hace suponer que ahí hay una alteración. Supónganse que aumentó la banda beta, eso está relacionada con muchas lipoproteínas, por ejemplo, porque en esa banda beta corren todas las proteínas que forman parte del grupo de las lipoproteínas. Entonces el análisis por ahí no es tan específico, no podemos determinar exactamente cuál está aumentada, pero ya está determinando que las proteínas de ese grupo, ahí ya hay una alteración. Y después, cada una de esas bandas se pueden cuantificar. Los equipos generalmente están asociados a lo que se llama densitómetros, que pueden leer la densidad óptica de esas bandas. Entonces eso se traduce en un gráfico de este estilo, como es el que está acá abajo. Ahora les muestro un resultado, bueno, ahí para la interpretación del proteinograma les dejé planteado que miren el Argente, que ahí les explica en qué caso puede haber un aumento de cada banda, o sea, si hay un aumento en la alfa 1, a qué proteínas corresponden y con qué enfermedades se asocian. Que eso seguramente ustedes los van a ir viendo a medida que vayan cursando injuria en las distintas patologías, van a ver y van a ir aplicando la importancia de solicitar este proteinograma. Bueno, este es lo que el resultado reciente, ven de acá de hace poquito, del 2021, de una electroforesis de proteínas. Estas serían las distintas bandas. La albúmina, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y las gamas. Fíjense que acá aparece una banda oscura. En esta diapositiva anterior, que si bien es un gráfico, no hay cosas densas. En esto acá aparece todo línea, que eso estaría normal, y aparece una fracción densa que corresponde a las gamma globulinas. A su vez, el informe de hacer esa electroforesis, que ahora lo que se utiliza es la electroforesis capilar, que es un método más sensible, mucho más específico que lo que se usaba años atrás, les traduce en concentraciones. Fíjense, la albúmina, ustedes pueden saber que acá hay 3,5 gramos por decilitro. Y así para cada una de las globulinas. Este es el porcentaje que representa cada una del total. Pero este es un valor indicativo de la concentración de cada banda. De la albúmina es la albúmina corre sola, o sea que acá lo que ustedes determinan es concentración de albúmina y nada más. En lo otro determinan la concentración de ese conjunto de proteínas que migran en esa zona. Entonces, esto de que esté aumentado acá en las gamma globulinas nos puede estar indicando diferentes cosas. Eso lo van a ver bien después en las patologías, porque puede ser que haya un aumento de la IgM, un aumento de la IgG, que algunas se relacionen con mielomas múltiples, otras con enfermedades autoinmunes. Entonces, lo que debe hacerse después es lo que se llama, fíjense acá abajo, una inmunofijación.
Que la inmunofijación, ¿qué significa? Justamente eso, que de esa banda nosotros vamos a tratar de identificar cuál es la gamma globulina que está aumentada. ¿Se entiende esto? Sí. Sí, profe. Pero- Lo único que no me queda claro, ¿la muestra de sangre es parte del hemograma o sería una muestra aparte pequeña para No, esta electroforesis? o sea, vos cuando lo solicitas, generalmente también vas a pedir un hemograma, porque muchas veces haces un relevamiento, una historia clínica completa, y esto se pide aparte, o sea, es un análisis que vos podés solicitar aparte. ¿Eh? La muestra sí es la de sangre común, es más, ni siquiera necesitas ayuno, esto no requiere de ayuno previo, como para dosar los lípidos o para cuantificar la glucosa. Por ejemplo, esta electroforesis de proteína es de una tía mía, una tía mayor, y apenas salimos del médico, fuimos ahí al laboratorio y se la pudieron hacer, y eran las 2 de la tarde. ¿Está? Es una muestra que no requiere una preparación previa. Pero si igual al paciente a su vez le solicitás glucemia y toda una serie de análisis, bueno, que vaya en ayuna, igual se la hacen, no hay problema. Les quiero decir que no interfiere el tema de estar en ayuno o no. Bueno, entonces se solicita cuando uno sospecha algo. En este caso, el médico a mi tía se lo pidió porque sospecha, porque detecta que hay una neuropatía. Le hace una electromiografía que se hace en los miembros inferiores. Bueno, eso después lo van a hablar bien ustedes con los médicos que están en las tutorías. Yo les cuento lo poco que sé. Y entonces vio que puede haber alguna alteración y una sospecha él que podría haber alguna alteración de una enfermedad autoinmune, por ejemplo. Entonces por eso pide el proteinograma electroforético. Entonces se hace el proteinograma. Cuando él ve esta banda ancha, ya el mismo laboratorio sale como por protocolo que te sugieren hacer la inmunofijación para que vos veas a qué inmunoglobulina corresponde. ¿Está? Entonces, Profe, bueno, ¿te puedo hacer una pregunta al respecto? sí, dale. Yo había leído la parte del capítulo 76 de la Argente, pero no me pareció haber leído nada sobre electroforesis, sino sobre el proteinograma en general, las dosis normales y demás. Claro, ¿Tendríamos que buscar es que algún es tipo de eso, o sea, información? el proteinograma significa hacer una electroforesis de proteínas. Es lo mismo, Ah, está. ¿está? Es Listo. exactamente Sí. lo mismo. Cuando vos pedís proteinograma, es análisis de las proteínas en sangre. Y eso, ¿cómo se hace? Con una electroforesis. Porque vos podrías pedir solamente albúmina y proteínas totales. Eso puede ir aparte. Por ejemplo, si vos sospechás de una enfermedad hepática, vas a hacer seguramente, bueno, después vamos a ver todo un hepatograma y se pide la albúmina para ver esto, cómo está la funcionalidad, porque cuando está alterada la función del hígado, enseguida la albúmina disminuye. Y las proteínas totales seguro que también. Pero si no se trata de eso, vos pedís esto, el proteinograma, que es para ver cómo están todas las proteínas, tanto la albúmina como las distintas globulinas. Porque todo se va a pedir, depende lo que uno sospeche. ¿Me explico? Por eso en el Argente hablan de interpretación, es ese capítulo creo que es, no, a ver si lo tengo por acá, es el de interpretación de análisis de laboratorios, algo así. Bueno, no lo encuentro ahora. Sí, es él. Que Habla les de da varios todo. laboratorios. Exacto, que les da de todo, le da la interpretación del hemograma, que era lo que yo les comentaba la otra vez, que tengan siempre presente eso, porque se pregunta en los exámenes y ayuda muchísimo qué análisis de laboratorio hay que pedir para cada situación y cómo se interpretan después los resultados. Entonces, bueno, me pareció interesante traérselos a colación como para ejemplificar una posible utilidad de este proteinograma, además de por ahí lo que ven en forma general en el Argente. Entonces ahora, cuando el médico ve esto, pide de nuevo esto de la inmunofijación. Entonces vos le tenés que mandar al paciente de nuevo al laboratorio para que se haga este análisis. Que generalmente se hace así en secuencia, porque ustedes pueden decir, ¿y por qué no se lo hacen todo de una? Y no, porque a lo mejor sale todo el proteinograma normal.
Y además, a veces las obras sociales no reconocen mucho lo de la inmunofijación, te piden historias clínicas completas como para ver si ese análisis se justifica, ¿está? Porque son análisis que son un poco más caros. Entonces después ustedes también van a tener que jugar con todo eso, a ver qué pasa con las obras sociales y demás. Yo, por ejemplo, a mi tía hace como 10 días que estábamos esperando, porque le pedían una historia clínica ampliada al médico. Entonces el médico la tiene que hacer, se lleva a la obra social, por suerte ahora está todo virtual, porque si no esto antes lo tenés que hacer a mano, ir cada uno, hacer las colas y todo, y después entonces te hacen el análisis, te vuelven a sacar la muestra de sangre y van a hacer ahora esta inmunofijación. En la próxima clase, si lo tengo el resultado, les cuento. Y acá está puesto más grande todo lo que vimos anteriormente, ese cuadrito chiquito que tenía las concentraciones, generalmente el laboratorio le informa también en un apartado más grande, en donde agrega las proteínas totales se hacen por un método colorimétrico, como se hace la glucosa, son colorimetrías. Y todo esto es lo que sale del resultado de la electroforesis capilar. Y esto es lo que se ve aumentado, las gamas globulinas. Bueno, entonces, ahí ya más o menos vimos la parte esta de proteínas plasmáticas, ahora tendríamos que entrar en la parte de hemostasia, y bueno, lo otro les queda completar a ustedes esa lectura, como recién comentaron, con el Argente, para ver las distintas situaciones en donde hay aumento de cada una de las fracciones del proteinograma. La hemostasia se le llama al proceso, digamos, de interacción entre los componentes de la sangre, el endotelio vascular y distintos factores de coagulación que son responsables de que cuando hay una herida, tratar de disminuir la fuga de sangre al espacio extravascular. Pero ese proceso requiere de un control muy estricto. ¿Por qué? Porque después ese coágulo que se formó para impedir la salida de la sangre, de alguna manera tiene que ser removido para que después no ocasione, por ejemplo, se vaya desprendiendo solo pedazos de ese coágulo y pueda ocasionar trombos. Entonces todo el proceso está sumamente regulado para que se cumpla la función y después en un determinado momento ese coágulo desaparezca. Entonces se controlan absolutamente todos los procesos, tanto el de coagulación como la degradación posterior de ese coágulo. Y entonces lo de la teoría celular ahora, lo que destaca justamente es eso, la participación de la plaqueta, que tiene muchos componentes, desde su membrana plaquetaria, más todos los gránulos que tienen en el interior, que aportan a esto de la coagulación. También el endotelio vascular, que es muy activo en producir sustancias tanto coagulantes como otras sustancias que intervienen en la degradación del coágulo, y después todo ese sistema de circulación que generalmente son proteínas, que produce el hígado, por esto las mencionamos cuando vimos proteínas plasmáticas, que generalmente se producen en forma inactivada, pero que se van activando en circulación de acuerdo a cómo se va desencadenando este proceso. Vamos a ver después entonces cómo se inicia todo esto. Entonces, lo que les destaca acá es que si se altera cualquiera de estos componentes y esto no se regula bien, se produce la hemorragia, se produce pérdida de sangre. Y cualquiera, ¿por qué? Porque si las plaquetas, la cantidad de plaquetas por ahí es insuficiente, que eso uno lo determina, no en el hemograma, porque creo que en las plaquetas no figuran dentro del hemograma, pero se puede pedir aparte el recuento de plaquetas. Cuando tenemos baja cantidad de plaquetas en muchas enfermedades, a veces en tratamientos oncológicos, eso determina una tendencia al sangrado. Entonces esa es una causa. Hay baja cantidad de plaquetas o alteraciones en su función, eso puede determinar hemorragia. Si hay alteraciones en el endotelio, si hay alteraciones en la producción de las proteínas plasmáticas que intervienen en todo el proceso, también va a haber alteraciones en la coagulación. La púrpura tiene como principal alteración la disminución del número de plaquetas. Por eso se denomina así. Exacto, púrpura. Así es.
Bueno, ese es un ejemplo, pero después pueden haber alteraciones en cada uno de los factores que intervienen en el proceso de coagulación. O lo mismo, alguna alteración de la función hepática, como vimos, puede disminuir la síntesis de proteínas, y entre ellas están estas proteínas que intervienen en la coagulación. Bueno, esto es más o menos lo que les dije recién, de todo cómo está todo regulado, para mantener la fluidez de la sangre, porque si bien hay que solucionar un problema en algún momento, que es detener una hemorragia, después hay que evitar que después ese coágulo produzca obstrucción. Bueno, acá como para empezar y ver un panorama general del proceso, cuando hay un daño en una célula vascular endotelial, se expone el colágeno y las plaquetas se unen a ese colágeno. Y eso determina, que ya todo esto lo vamos a ver en detalle, la activación de la plaqueta. Activar la plaqueta, ¿qué significa? Que la plaqueta cambia de forma, generalmente empieza a emitir pseudópodos, y eso le permite adherirse al endotelio vascular. Se activa y se liberan los gránulos que tiene adentro, que se secretan diferentes sustancias, entre ellas el ADP, el tromboxano, la serotonina, que son sustancias procoagulantes, y eso hace que se recluten más plaquetas al lugar de la lesión. Y eso en un momento dado se lo llamaba como hemostasia primaria. Ahora ustedes van a ver que en muchos libros no figura esto de la hemostasia primaria y la secundaria, no se lo distingue de esa manera, pero bueno, se lo dejé por las dudas, si lo leen en algún lado. En el artículo que les di está puesto así. Entonces el tema es activación de la plaqueta, reclutar más plaquetas, y eso es como lo primero que ocurriría. Pero en forma simultánea, que esto es parte de esta teoría celular, lo que se activa, también se expresa un factor tisular en las células endoteliales, y que junto con los factores que libera la plaqueta de sus gránulos, activan todo el sistema de coagulación. Y ese sistema lo que permite es la formación de trombina, que es una proteína que tiene actividad enzimática sobre el fibrinógeno para transformarlo en la fibrina. Y la fibrina, esto es a modo general, es la que finalmente va a producir el coágulo, y va a obturar esa zona que estuvo dañada, del endotelio vascular. Entonces la idea es que de todo el proceso se va a generar esta trombina, que es lo que se llama factor 2A, porque todos los factores de coagulación están numerados con números romanos, y esa trombina es la responsable entonces de esta transformación que va a producir este coágulo. Entonces, bueno, ahora vamos a ir viendo cómo ocurre toda esa parte. Bueno, esto es lo mismo puesto así en un esquema. Esto es para que vean que en el libro lo tienen mejor detallado, las funciones entonces que cumple el endotelio. Cuando el endotelio está sano, segrega sustancias que son vasodilatadoras y antiagregantes. La prostaglandina I2, el óxido nítrico son antiagregantes, porque si no hace falta, la sangre debe circular normalmente. En cambio, cuando ese endotelio tiene alguna alteración, ahí expone distintos factores, como queda expuesto el colágeno, el factor de von Willebrand, y eso determina después la agregación plaquetaria en esa zona dañada. Y las plaquetas que secretan todos este contenido de sus gránulos. Esto era más que nada para ver la importancia. Este grafiquito se los puse, es de otro trabajo que es más nuevo, como para que vean la importancia de la actividad, de la activación de las plaquetas. Fíjense que acá nombra un montón de receptores, que no es para que se estudien todos esos receptores. Hay receptores acá nombrados con distintas letras y números a los que ustedes tienen nombrado en el paper y a los que pueden encontrarse en los libros, porque esto cada vez se va estudiando más. Entonces, a medida que se identifican receptores, se les funciona, esto están en combinaciones con letras y números, y se determina cuál es la función que tiene cada uno de estos receptores. Pero acá lo importante es que a modo general nos quede la idea
fibra que tiene receptores para el colágeno, entonces eso permite que la plaqueta se una al colágeno expuesto cuando hubo un daño vascular. Y también receptores para el factor de von Willebrand que está presente también en el endotelio vascular. Y esos son dos puntos de anclaje de la plaqueta al endotelio dañado. Y ahí va a empezar todo el proceso de coagulación. Fíjense también que la plaqueta tiene receptores para el fibrinógeno. ¿Quién dijimos que era el fibrinógeno? Fibrinógeno era la proteína sobre la cual iba a actuar la trombina para transformarlo en fibrina. Es decir, que ese fibrinógeno también, a medida que se activa la plaqueta, va quedando anclado en ese sitio, y después cuando se genere trombina, ese fibrinógeno se va a transformar en fibrina y el coágulo se va a formar acá. ¿Está? Por eso en la introducción les decía que las plaquetas ubican el proceso, esa interacción endotelio-plaqueta ubica el proceso en la zona del daño y no en otro lugar. ¿Está? Entonces, ese fibrinógeno también tiene la utilidad de que va a permitir la unión con otras plaquetas que van circulando. Y esas plaquetas, cuando se activan, es lo que dice esa agregación plaquetaria. O sea, como que el fibrinógeno, esa unión que tienen las plaquetas al fibrinógeno, es la que le permite la agregación. Otra cuestión importante que fueron después leyendo en el Power, es la presencia de estos fosfolípidos aniónicos. Cuando la plaqueta se activa, hay como una rotación en los fosfolípidos de membrana, entonces exponen la parte de las cargas negativas hacia la superficie. Y eso es importante, ¿por qué? Porque ahí después se une también el calcio, que es liberado de los gránulos, y ese calcio hace como puente de unión con los factores que circulan en sangre. Por eso después vieron ustedes todos los complejos enzimáticos que se van generando en el proceso de coagulación, siempre figura fosfolípidos, calcio, tal enzima, tal cofactor, fosfolípidos y calcio. Porque eso, ¿qué les está indicando? Que esto está anclado en las membranas de las plaquetas, se ubica ahí. Entonces por eso se le da tanta importancia a estos fosfolípidos aniónicos. Bueno, y después acá, por ejemplo, en este artículo que es más nuevo, habla de gránulos alfa-delta. Otros artículos de alfa y beta. Pero en definitiva, son gránulos que cuando la plaqueta, digamos, se activa, liberan todo su contenido y tienen esas funciones determinadas. Como por ejemplo, vimos recién las funciones de agregar más plaquetas, activar la trombina, etc. Que ustedes acá, en las diapositivas que sigue, tienen las funciones de cada uno de los productos secretados por estos gránulos. Entonces, más que nada esto era para que nos quede. Fíjense que también hay un montón de otros receptores, que nosotros acá no los vamos a estar describiendo cada uno, pero que cada uno ya se fue estudiando que cumple una función determinada. Estos receptores, por ejemplo, fíjense que fijan al factor 2A. Este 2A es la trombina. Y esa trombina es la que dijimos, o sea, cuando se produzca la trombina, es la que dijimos que después va a actuar transformando el fibrinógeno en fibrina. Entonces, de nuevo, todo va quedando localizado en la superficie de las plaquetas. Bueno, este es un esquema que estaba en el libro, no sé si lo habían visto, como para más sencillito poner en lo que vimos en la diapositiva anterior, un receptor que se une al factor de von Willebrand, que está en el colágeno, o sea, el daño endotelial expone el colágeno, y ahí es donde se producen las distintas interacciones. Al factor de von Willebrand, otro receptor se une directamente a proteínas, acá el colágeno, y hay otros que después, estos GP2B y 3A, que después de activarse sufren cambios y también se pueden unir después al factor de von Willebrand y al fibrinógeno. Entonces, cuando hay activación, digamos, de la plaqueta, hay como también un reordenamiento de esos receptores, así como dijimos que los fosfolípidos exponen sus cargas negativas al exterior,
los receptores se reordenan y eso les permite otro tipo de interacción. Bueno, como esta también con el fibrinógeno, que es lo que explicamos en la diapositiva anterior. Yo les dejo distintas diapositivas como para tratar de visualizar algunas cosas. Después ustedes vean cómo arman el esquema en general. Eso eran más o menos algunos componentes de los gránulos. Ven que en la bibliografía ustedes tenían este cuadro, donde hablaba de los gránulos alfa, los beta. Fíjense que el fibrinógeno dijimos que era una proteína del plasma, pero también las plaquetas lo secretan. Entonces, rápidamente, cuando se activa la plaqueta y se liberan el contenido de los gránulos alfa, ya ese fibrinógeno que está presente en la plaqueta le sirve a la plaqueta para unirse a los receptores de membrana y unirse con otra plaqueta y producir esa agregación. Después acá destacamos, por ejemplo, el factor 5 y el 8, que son factores de la coagulación, que yo les dije que los denominan todos con los números romanos, cada uno tiene su nombre, pero en la jerga habitual para hablarlo siempre se los nombra con los números romanos. Tiene un factor plaquetario, tiene factores de crecimiento. ¿Se acuerdan que esto habíamos hablado, por ejemplo, cuando estudiamos receptores en sexualidad, género y reproducción? Por ejemplo, habíamos hablado del factor de crecimiento, que se unía a un receptor tipo tirosina quinasa. Bueno, ese factor de crecimiento, derivado en este caso de las plaquetas, favorece la proliferación de células endoteliales. Y eso contribuye también un poco a reparar el daño celular. Es decir, se activa todo un mecanismo tendiente a detener esa hemorragia. Los gránulos beta, que tienen ADP, calcio y algunas aminas, como la serotonina, histamina, adrenalina, que son también procoagulantes. Y el endotelio tampoco se queda atrás. No es que solamente las plaquetas tienen esta función, sino que el endotelio tiene sus dos funciones. Protrombóticas, o sea, va a estimular la agregación plaquetaria, tiene el factor ese de von Willebrand, tiene otros factores procoagulantes, pero también tienen esas sustancias que nombramos al principio, antitrombóticas, que están permanentemente inhibiendo la agregación plaquetaria. Porque el endotelio tiene que lograr eso, porque si se agregan plaquetas y se forman un coágulo en un lugar donde no corresponde, el endotelio tiene esa capacidad de evitar que eso ocurra. Bueno, y acá tienen un montón de otros más que ya algunos vamos a ir viendo. Bueno, entonces, en el proceso de coagulación ya mencionamos las plaquetas, la importancia que tiene, el endotelio. Ahora vamos a ver la otra parte, que son las proteínas que están circulando y de dónde vienen esas proteínas, para después enganchar todo. Entonces, esas proteínas que intervienen tienen actividad de enzimas, pero no circulan como enzimas en la sangre, sino que van como zimógenos, son proenzimas que después se van activando y adquieren actividad enzimática. Esto les hace recordar, por ejemplo, a las enzimas que intervienen en la digestión. Las que libera el páncreas, la tripsina, no se segrega como tripsina, porque si no está destruyendo las estructuras celulares. Se va activando a través del tripsinógeno, que se transforma en la tripsina. ¿Se acuerdan de todo eso? Bueno, esto es igual. Son enzimas que producen el hígado, que no tienen la actividad, están como zimógenos, o sea, están inactivas, pero que después, cuando se encadena todo el proceso, vamos a ir viendo cómo se van activando. Y estas enzimas, para actuar, requieren de la presencia de cofactores. Y esos cofactores lo que hacen es aumentar, digamos, la velocidad de acción de esas enzimas y ubicarlos también al coágulo en una zona determinada, porque generalmente el cofactor se ubica en las membranas y ahí se va ubicando después la enzima y se va produciendo la activación. Esas enzimas son producidas principalmente en el hígado, también en algunas membranas, en células vasculares del endotelio, en monocitos, y también en los megacariocitos, que son los precursores de la síntesis de las plaquetas, digamos. Pero la mayor parte es en el hígado.
Casi todos, como les dije acá, son inactivos, excepto, ya vamos a ver, el factor tisular. Y siempre funcionan como complejos enzimáticos, o sea, enzima, cofactor, y unida a los fosfolípidos y al calcio, que era lo que estuvimos mencionando. Una característica es que estas enzimas, estos simógenos o proenzimas, son dependientes de la vitamina K. La vitamina K, ¿se acuerdan que cuando vimos nutrición dijimos que es muy importante en la coagulación? Pero por ahí no sabíamos bien cuál era el mecanismo por el cual esa vitamina K es importante en el proceso de coagulación. Bueno, y acá lo vemos, porque para la síntesis de estos simógenos se requiere de vitamina K en el hígado. Después al final de la diapositiva yo les expliqué cuál es el mecanismo, digamos, bioquímico que permite esa activación. Pero entonces, bueno, vemos la importancia. No todos los factores son dependientes de la vitamina K, pero sí la mayoría. 2, 7, 9, 10, ahora vamos a ir bien. Entonces, estos se van activando por proteólisis, o sea, degradación proteica, y en algún momento adquieren actividad enzimática, que se le llama actividad serinoproteasas, porque son proteasas que rompen residuos de serina en distintas proteínas. Por eso se llaman así, es el nombre que viene de la parte química. Entonces cada una va escindiendo a otra y eso produce una activación en cascada. Cuando se activa un simógeno se activa, se genera una enzima activa, esa activa a otro simógeno, esa activa a otro simógeno, y por eso se habla de cascada de la coagulación. Bueno, y para que actúen se necesitan, como dijimos, cofactores. Los cofactores son el factor tisular, el factor 5 y 8, que vamos a ir viendo de dónde vienen, y los quiminógenos de alto peso molecular, muchos son producidos por el endotelio, otros por las plaquetas, y esos son cofactores porque aceleran la velocidad, la activación de esas proteínas. Después también tenemos otras proteínas, C y S, que actúan como reguladoras, y después las vamos a ver porque si no es mencionar mucho y no sabemos de qué se trata. Bueno, este es el cuadro donde yo les decía que cada uno de los factores, cada una de las proteínas que intervienen en la coagulación, que los llamamos factores de coagulación, tienen su nombre específico. Pero en general, se acostumbra siempre, se habla y se los nombra con su número romano. Y después estas que eran las proteínas reguladoras, que ya vamos a ver qué función cumplen. Bueno, entonces, este modelo de la cascada, como vimos, requiere de lo que habíamos hablado, de la plaqueta, del endotelio, y también de que se vaya activando todo este mecanismo de cascada de coagulación, es decir, que se activen esos simógenos que circulan en sangre para empezar toda una cascada de reacciones que lleve hasta la formación de la trombina. Ese es el objetivo final, que era, como vimos en la diapositiva anterior, esa trombina era la que necesitamos para transformar el fibrógeno en fibrina, es decir, para que se forme el coágulo. Entonces, en ese modelo interviene todo. Y antes se hablaba de las dos vías que también conducían a la formación de trombina, pero se lo explicaban mediante dos vías diferentes, que eran la vía intrínseca y la extrínseca. Ahí en el artículo les di ese artículo porque por ahí está bueno leerlo, porque esta cascada de la coagulación explicada de esta manera todavía es importante para interpretar pruebas de laboratorio, pero en realidad a nivel celular y lo que ocurre en el organismo en vivo no explica un montón de problemas o de deficiencias de factores que se pueden observar. Entonces, fíjense que en todos los casos, en ambos casos, se llega a la formación de trombina, que es el factor 2A. Una vía extrínseca, que está así involucrada el factor tisular, presente en las superficies celulares, y que cuando se produce una lesión vascular, se unía al factor 7A, y eso determinaba después la conversión del 10 en 10A y formación de trombina. Y la vía intrínseca, que requiere de la presencia de más factores, pero que habla también de esa activación en cascada
para llegar a la formación del 10A, que es responsable de activar a la protrombina y transformarla en trombina. Bueno, entonces, para hablar del modelo celular, sí. ¿Esa cascada nos la tenemos que saber bien igual o no? No, porque en realidad lo que importa es el modelo celular. La cascada te va a servir para las pruebas de laboratorio, para interpretar lo que te dan, porque hay un tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial activada, y está relacionada con esa cascada, ¿eh? Pero en realidad a veces eso después lo tendrían que ver, lo van a ver bien en clínica, seguramente, cuando vean toda la parte de las cascadas de coagulación, de los análisis que se piden para valorar la coagulación, y bueno, ahí más o menos tienen que tener idea. En realidad, ahora vamos a ver, esas pruebas después te dan idea de qué factores pueden estar afectados, pero no son específicas después de cada factor. Siempre se tiene que hacer análisis posteriores. Pero bueno, más o menos te dan una idea de cuáles factores pueden estar afectados o no en un proceso. Igual no es tan complicado, porque fíjate que es como bastante secuencial. El 12 activa al 11, el 11 activa al 9, bueno, acá no sigue los números, pero sería 12 a 11, a 9, y después al 10, y después al 2. No es tan complicado, pero con las pruebas por ahí te da más idea de dónde puede estar la utilidad. Bueno, entonces este modelo celular lo que enfatiza es la interacción entre las superficies celulares y los factores solubles, que serían todos los factores que van en circulación, que eran estos simógenos, por ejemplo. Entonces, lo primero que ocurre es que cuando se daña el endotelio, queda expuesto ese factor tisular, y a ese factor tisular se une el factor 7A, que viene por circulación. Ahora vamos a ver de dónde viene. Se la puede dividir a la coagulación en 3 fases, pero esto es más que nada para explicarlo a nivel de estudio, pero uno puede contar todo el proceso sin necesidad de estar dividiendo por fases. Les aclaro por las dudas. Acá lo primero que yo intenté ponerles era una descripción siempre de los factores que intervienen en cada fase, y después ver el mecanismo que se desencadena cuando se activa. Entonces dijimos, lo primero se expone el factor tisular, y ese factor tisular actúa, es como un receptor después del factor 7, por eso esta interacción de las células con lo que circula. El factor 7 viene circulando, entonces este factor tisular lo que hace es, funciona como receptor de este factor 7 activado. Es como todo receptor, es una glicoproteína, como la mayoría de los receptores, una glicoproteína de membrana, que se expresa en distintos tipos de células, y generalmente la expresión también puede estar inducida por citoquinas, endotoxinas, el factor 2A, o sea, el mismo producto después del proceso de coagulación también activa este factor, porque hay siempre como una retroalimentación positiva del proceso de coagulación. Citoquinas, por ejemplo, presentes en distintas enfermedades, como por ejemplo ahora el COVID, que produce toda esta tormenta de citoquinas. Entonces, una cuestión que puede observarse es procesos de coagulación más marcados que en otras situaciones. Entonces, eso está relacionado con, digamos, con patología. Bueno, en esa fase, acá me salté el 7. El 7, dijimos, viene producido por el hígado, que su síntesis dependía de la vitamina K. El 7 lo que tiene es que solamente 1% circula en forma activa. Ningún otro de los factores circula en forma activa, solamente el 7. Y ese pequeño porcentaje que circula activo es lo que permite que sea detectado por el factor 7A y empiece la cascada de la coagulación. Y a su vez después puede ser activado por otras enzimas que se van generando posteriormente. Y en general no es inactivado por proteasas plasmáticas, o sea que ese poco que circula libre, activo, siempre está activo.
Porque es como, en muchas bibliografías dicen que actúa como patrullando por toda la circulación, viendo donde hay algún daño. Entonces eso determina que se una al factor tisular y ahí empiece el proceso. Entonces, cuando se une el tisular con el 7A, anclado ya en una superficie, en el endotelio, eso activan al factor 9, al simógeno 9, y lo activa 9A. Y también al 10. Dos factores activan. Ese 10 se une a un cofactor, que era el 5, para formar un complejo. Fíjense que es lo que les mencionaba recién, ese complejo donde hay una enzima, un cofactor, fosfolípidos y calcio, porque eso les quiere decir que está unido todo a las membranas celulares, las plaquetas o el endotelio. Y ese complejo es capaz de formar protrombina en trombina. Pero ¿qué pasa? La cantidad de trombina que se forma acá es muy poca. ¿Por qué? Porque hay un inhibidor de esa vía, del factor tisular, que detiene la formación de la trombina. Sin embargo, esa pequeña cantidad de trombina que se forma ahí permite activar a otros factores y también activa las plaquetas. Y ahí entonces comienza la continuación del proceso de coagulación. O sea, el modelo tisular tiene esa gran diferencia, que hay, es toda una sola secuencia en donde se forma primero una poca cantidad de trombina, que era lo que vimos en la vía extrínseca. ¿Se acuerdan que la vía extrínseca era cortita? Era activar el factor tisular, se activaba el 10 y se formaba trombina. Pero en realidad esa cantidad de trombina es muy poca y no podría explicar la formación del coágulo. Pero es fundamental para después activar a otros factores y activar a las plaquetas para que empiecen con esa agregación plaquetaria, esa liberación de los gránulos, que todo eso va a favorecer el proceso de coagulación. Entonces, bueno, cantidad escasa porque esa vía se inhibe. Entonces el esquema sería este: factor tisular unido al 7A, que activa el 10 se une al factor 5A activado, que también está en las superficies de las células, y genera la formación de trombina. Pero a su vez, ese complejo que se formó de factor tisular con el 7A, activa al factor 9 a 9A. Entonces hay que tenerlo presente porque esto después participa en las etapas posteriores del proceso. Y esta reacción no es inhibida por el inhibidor de la vía del factor tisular. ¿Está? Entonces esa es una cuestión que tenemos que tener presente. Es decir, esta parte se ve bloqueada por este inhibidor, pero la transformación de este 9 en 9A no es afectada por el inhibidor. Y esta formación del 9A es importante después para continuar la coagulación. Bueno, entonces, si seguimos, pasaríamos a la otra etapa, en donde ya tenemos esa pequeña cantidad de trombina que dijimos que la función más importante era activar las plaquetas. Y acá viene toda esa parte que hablamos de qué es lo que ocurre con esa activación plaquetaria, esa exposición de los fosfolípidos con carga negativa hacia afuera, liberación del contenido de los gránulos, y entre esos gránulos también está el factor 5A, que ya está parcialmente activado. La trombina, ya dijimos, activa el 9, el 11 a 11A, y otra cuestión que hace muy importante es escindir el factor von Willebrand del 8. El factor 8, que produce el hígado, circula unido al factor del von Willebrand. Cuando se produce trombina, la trombina rompe esa unión, entonces el 8 se activa a 8A y queda fijo en las membranas de las plaquetas. Ahora lo vamos a ver en el gráfico. Y esa activación del 5 también es por acción de la trombina. Entonces volvemos a destacar la importancia de esa pequeña cantidad de trombina para activar a las plaquetas y a otros factores o cofactores de la coagulación. El 5A también queda unido a la membrana de la plaqueta. El 8, bueno, era esto que les dije, que la trombina separa esa unión, y después queda disponible para unirse a otra
otro factor, a otra enzima, que es la que van a formar un complejo que va a seguir con la cascada. Y acá, en esta etapa, es como para recordarles, porque después van a haber enfermedades asociadas a la coagulación de la sangre, que muchas veces son enfermedades genéticas, como por ejemplo la hemofilia A y la hemofilia B, que se caracterizan por deficiencia en esos factores, en el 8A, que es un cofactor, y en el 9A, que es una enzima. Entonces se frena el proceso o se enlentece el proceso ahí y no se puede formar un coágulo estable. Si la coagulación, o sea, si hay fallas en estos factores, ustedes piensen que tienen una formación inicial de trombina y algo de coagulación va a ocurrir en esa zona. Pero justamente la parte esta de amplificación, que es la que lleva a la mayor producción de trombina, que retroalimenta el proceso, ya se va a ver detenida por la ausencia de uno o de otro factor. Bueno, entonces esa amplificación lo que tiene como objetivo justamente más que nada es activar la plaqueta. Esto es en esquema lo que vimos recién. Separar el 8, esto que viene circulando, la trombina lo separa, activa el 8A y queda fijo. También la trombina activa el factor 5, que las plaquetas lo tienen y lo segregan al exterior. Bueno, la trombina es una enzima que lo activa y lo transforma en un cofactor 5A activo. Y a su vez también activa al 11. Y no nos olvidemos que acá había quedado este 9 activado en esta primera etapa. Bueno, entonces esta sería la plaqueta activada, digamos, con los cofactores y con algunas enzimas ya expuestas sobre la superficie, como para continuar el proceso. Entonces, ese factor 9 que vimos acá, que se activó a 9A, junto con el 8, que es el cofactor, quedan unidos entonces en la membrana y forman el complejo enzimático, que yo les puse los nombres que a veces aparecen en la bibliografía, pero no es necesario acordarse. Es ese complejo entre el 9A, el 8 como cofactor, y siempre, bueno, el fosfolípido calcio y el sustrato, que sería el 10. Entonces este complejo degrada al 10, activa, en realidad, son proteasas, entonces actúan separando algunos grupos de las proteínas para activarlos a enzimas, a que quieran la actividad enzimática. Y lo transforma en el 10A. La mayor parte de este 10A se genera entonces a través de este complejo activado por la vía del factor tisular. Acá, acuérdense que se había generado 10A. ¿Estamos? Dijimos que se veía inhibido. Entonces la producción del 10A en esta primera parte era escasa. Entonces, cuando sigue el proceso y se forman estos complejos enzimáticos, ahora vamos a ver el gráfico, se forma mayor cantidad de 10A y por eso se llega a mayor cantidad de trombina. Después, este 10A con el 5A, fosfolípidos, calcio, actúan sobre el factor 2, lo activan al 2A, y el 2A es la trombina, que es la que va a producir la transformación del fibrinógeno en fibrina. Entonces, acá está el proceso completo. Habíamos llegado en la otra etapa a la activación de la plaqueta, donde tiene el factor 8A, los cofactores 8A y 5A, y también ese 11A activado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esa etapa de propagación? El 9, que se había generado acá, es transformado en 9A por acción ¿de quién? Del 11A. Y este 9A favorece la transformación del 10 en 10A, y esta es la transformación de la protrombina en trombina, que esta es la responsable ahora de la coagulación. Entonces, todo va siendo en cascada, o sea que el mecanismo de hablar en cascada, esa idea sigue vigente. Nada más que reforzamos esto de que es una sola vía,
de esa pequeña formación de trombina al principio necesaria fundamentalmente para la acción de las plaquetas, y de esa continuación de la cascada que permite obtener mucha mayor cantidad de trombina que si fuera en una sola fase. ¿Mm? ¿Estamos? Sí. ¿Más o menos? Sí. Bueno. Bueno, ahí hay, en la diapositiva hay detalles de algunas cosas. Yo les marqué acá los complejos. El 9A es la enzima, el 8A es el cofactor, y el sustrato es el 10. Entonces el 10 transformándose a 10A. Una vez que se activó, se une al otro cofactor, que es el 5A, y ese complejo enzimático que está anclado en la superficie de las plaquetas es el responsable de la transformación. Bueno, entonces... Profe, yo tengo Sí. una duda. Sí. O sea, como que entonces la trombina no solamente es importante porque permite la conversión del profibrinógeno en fibrina, sino que también porque amplifica, digamos, la cascada. Exactamente, exactamente. ¿Mm? Que es lo que Bárbaro, ocurre acá, en esta parte. ¿Mm? Es fundamental y le atribuyen un rol central a esa pequeña formación de trombina en el tema de la activación de las plaquetas, que a su vez las plaquetas aportan mucho de cofactores y de superficie, como esto que hablamos de los fosfolípidos, para ir fijando después los distintos complejos. ¿Mm? Bárbaro, gracias. Muy bien. Bueno, entonces la trombina finalmente va a actuar sobre el fibrinógeno para transformarlo en un monómero de fibrina, y a su vez la trombina activa otro factor que es el 13, lo transforma en una enzima activa, 13A, que favorece el entrecruzamiento de la fibrina. Hay una reacción química de ruptura de los restos glicina, bueno, pero para no confundirnos con tanta química, la idea es esa, el 13A favorece que se forme ese polímero de fibrina, que después yo creo que les puse acá una diapositiva. Entonces acá destaca, como resumen, estas funciones de la trombina, para que se vea su participación en los distintos momentos de la coagulación, que no es solo importante, como decía el compañero de ustedes recién, para favorecer esta transformación, sino para activar todos los factores, para activar las plaquetas, también es responsable de inhibir la degradación de la fibrina, y ahora vamos a ir viendo. Bueno, esto es lo que les decía de la formación de la fibrina. Esta es como la reacción. Me pareció lindo ponerles el esquema como para que nos quede y cómo actúa, digamos, el factor 13, que requiere justamente de la trombina para activarse y poder cumplir su función de enzima. Y eso determina que se forme esa agregación de las moléculas de fibrina para formar ese coágulo y solucionar el problema del endotelio dañado. Bueno, esto era algo que ya vimos. Y después tenemos que hablar entonces de los reguladores de la coagulación, porque como dijimos al principio, esta coagulación tiene que estar limitada, porque si no, tiene que estar limitada a ese lugar en donde ocurrió el daño, y en algún momento se tienen que ir desactivando toda esta cadena que se fue produciendo para activar el sistema de coagulación y llegar a la formación de fibrina. Entonces, uno de los puntos es el que marcamos al principio, que es ese polipéptido que habíamos dicho que había un inhibidor de la vía del factor tisular. ¿Se acuerdan que era el que bloqueaba la unión del 7A con el factor tisular? Y eso es importante, porque eso permitía activar una pequeña cantidad de trombina. Con esa pequeña cantidad de trombina se amplificaba todo el proceso. Entonces está bien que eso termine, porque si no, permanentemente se seguiría produciendo trombina, se seguiría amplificando, y habría una gran cantidad de trombina circulando. ¿Está? Entonces esa etapa que esté bloqueada viene bien. Después está también la antitrombina 3, que es una proteína también que se sintetiza en el hígado, que es activada por fármacos como la heparina, por eso hablamos de que la heparina tiene esa función anticoagulante,
y la acción que tiene es justamente actuar sobre la trombina y desactivarla, inhibir su capacidad enzimática. Y a su vez la antitrombina inhibe otros factores de coagulación, como el 9, el 10, el 11, el 12, bueno, la trombina, que es el 2A. Entonces actúa sobre muchos factores, tiene una actividad proteasa, o sea que va cortando moléculas, desnaturaliza las moléculas de las enzimas, entonces las enzimas pierden su actividad y por eso las inactiva. Otro complejo importante, que después hay un grafiquito, es el de la trombomodulina asociada con la proteína C. Ahora lo vemos en el gráfico. Y también hay que tener en cuenta esto que hablamos, que el endotelio permanentemente está produciendo sustancias que van a inhibir la agregación plaquetaria. Esa es una función que ejerce como para evitar esta coagulación diseminada. Entonces, el sistema S de la proteína CS, ¿en qué se basa? En las membranas endoteliales generalmente hay receptores que se llaman trombomodulina, que son receptores para la trombina. Entonces, cuando la trombina, hay mucha producción de trombina, se une a ese receptor, de esa unión se activa una proteína C que está en las superficies plaquetarias, se forma la proteína C activada que se une a un cofactor que es la proteína S. Y ese complejo de proteína C y proteína S destruye los factores 5A y 8A. ¿Se acuerdan cuáles eran esos dos? Los que estaban en la plaqueta activada. ¿Se acuerdan que en la plaqueta activada quedaba fijo el 8A, el 5A? Entonces este es otro mecanismo de detener el proceso en ese punto. Entonces, como ven ustedes, después seguramente en farmacología o en clínica, cuando vayan a estudiar los mecanismos, por ejemplo, de los anticoagulantes, es importante conocer todos estos distintos puntos del proceso, porque cada uno a lo mejor va a actuar. Yo no conozco de farmacología, pero cada uno puede actuar, así como les nombré lo de la heparina, hay millones de anticoagulantes y cada uno podrá actuar en distintos puntos. Bueno, y posteriormente, como dijimos, si el coágulo se formó cuando cumple su función, eso se tiene que degradar. ¿Y quién va a ser el encargado? Va a ser la plasmina. La plasmina se forma a partir del plasminógeno, que es una proteína que circula también en plasma y que tiene una alta afinidad por la fibrina. ¿Qué significa eso? Que a medida que se va formando el coágulo, que se forma la fibrina, el plasminógeno se incorpora ahí, en el mismo coágulo. Es decir, que ya al mismo tiempo que se va produciendo la coagulación, también se va a ir activando el proceso de degradación de ese coágulo, si ustedes quieren. ¿Está? Entonces, ese plasminógeno ya se va incorporando ahí. Entonces, ¿qué pasa? El plasminógeno en algún momento se debería transformar en plasmina. ¿Para qué? Para que esa plasmina destruya la fibrina en productos, lo que se llama como productos de degradación de la fibrina. Ustedes acuérdense que la fibrina era todo un polímero, que había unidades estructurales monómeros, que por reacción de la antitrombina 3 se formaba ese polímero de fibrina. Bueno, la plasmina lo que va a hacer es romper enlaces para formar productos más chicos, por eso se habla de productos de degradación de la fibrina, que muchas veces son conocidos como el nombre de dímero D, que eso se pueden cuantificar en sangre, cuando uno estudia procesos de coagulación y anticoagulación. Entonces, este proceso también está muy regulado. ¿Por qué? Porque el coágulo no se tiene que romper antes de tiempo, pero tampoco puede quedar mucho más tiempo del que se necesita. Entonces, las células endoteliales de los vasos sanguíneos producen un activador del plasminógeno que se llama activador tisular del plasminógeno. ¿Y ese qué hace? Lo que actúa es estimulando esta reacción, favorece la transformación del plasminógeno en plasmina, cataliza esa transformación. Otra sustancia que también cumple una función importante
es el activador del plasminógeno análogo a la urosinasa. Urosinasa es una enzima muchas veces producida por los estreptococos, el beta hemolítico, del grupo A del Lancet, ese que tiene mucha acción en, ¿cómo es esta enfermedad? El síndrome urémico hemolítico. Bueno, esto también tiene una acción similar y favorecen esa conversión a plasmina. Pero como dijimos, que esta destrucción, digamos, del coágulo de fibrina también tiene que estar regulada, hay sustancias como que es el inhibidor del activador del plasminógeno, que inhiben este pasaje. Entonces esto se bloquea y se bloquea la transformación del plasminógeno en plasmina. Y esto ténganlo en cuenta porque hay muchas enfermedades inflamatorias que después se caracterizan por un aumento de estos compuestos, y entonces esto tienen que pensarlo después ustedes cómo influyen en el proceso de coagulación y de fibrinolisis, en definitiva. Después, la antiplasmina, y otro punto de control, que es en la acción directa de la plasmina sobre esta reacción. La antiplasmina es capaz de inhibir actúa disminuyendo la velocidad de este proceso, pero ¿qué pasa? Cuando la plasmina ya está incorporada en el coágulo, ese proceso está bastante protegida, esa plasmina está bastante protegida ahí, entonces la antiplasmina no tiene tanta acción, pero sí es capaz de inactivar a la plasmina que puede estar circulante. Bueno, y después, a ver qué nos queda. Bueno, después viene la parte de análisis de laboratorio. Yo esto lo que les quiero sugerir es que lo hablen ustedes con los tutores, a ver qué es lo más importante de acuerdo a lo que están viendo en la situación problema, ya sea en esta o en una situación problema que vean a futuro, donde sea importante lo de la coagulación, que hablen con los tutores a ver qué es importante rescatar de esto. ¿Estamos? La verdad que a veces cambian tanto los problemas y a veces los temas de química y nutrición por ahí los dejan medio descolgados de la situación problema. No sé, en este caso, qué les había tocado. ¿Qué situación problema tenían? ¿Tenía relación algo con la coagulación y demás? Era una nena de 10 años que iba a una guardia de hospital por una crisis de falta de aire. Claro. Que era recurrente. Bueno, y nada más. Que no, mucha relación, no. Claro, exactamente. Bueno, lo de metabolismo de hemo venía bien, yo le dije a Gabriela, porque digo, bueno, por lo menos está relacionado con la falta de oxigenación y demás. Pero me parecía que esto acá no tenía mucho que ver. Pero bueno, no importa, el tema, digamos, se da igual, y por ahí cuando ustedes, creo que había unos que tenían una herida, que alguien llegaba, o sea, cuando vean esos casos problemas, apliquen todo esto que estuvimos viendo acá. Y lo que les quería pedir es que entonces vean con los tutores el tema de las pruebas de laboratorio, que es lo que es más importante, porque yo acá se las menciono, pero bueno, ustedes tienen que destacar qué es lo que más se necesita. Por ejemplo, cuando van a hacer un preoperatorio, hay pruebas de coagulación que se piden, pero son muy pocas. Se pide a lo mejor recuento de plaquetas y agregación plaquetaria, y nada más. O por ahí depende de los protocolos que tengan el sanatorio o del protocolo que siga el médico. Entonces se piden muy pocas pruebas de coagulación. Después, cuando se hace un estudio, que eso ya es más bien del área hematología, ustedes piensen que la hematología es una especialidad que podrían seguir ustedes. Hay médicos hematólogos que se ocupan de todo esto y que se van a ocupar de estudiar todas las enfermedades asociadas con la coagulación, ya sea desde la que nombró la púrpura, que nombró la compañera de ustedes por el tema de las plaquetas, como así también todas las enfermedades que pueden tener deficiencia en algunos de los factores de la coagulación. Esto es un poco como lo que vimos en las porfirias. ¿Se acuerdan que en las porfirias había alteraciones en cada una de las enzimas de la síntesis del hemo? Podía haber alguna alteración autosómica recesiva, dominante, lo que fuere, podía existir. Bueno, para el tema de los factores de coagulación es más o menos lo mismo. Puede haber deficiencias en alguno o deficiencias de los que controlan
algunos puntos de la coagulación o de la degradación del coágulo. Entonces esto es muy amplio. El tema es conocerlo al proceso para después entonces saber, bueno, si está afectado esto, qué es lo que puede pasar. Y también tener una idea de cuáles pruebas de laboratorio se podrían llegar a hacer. Pero eso lo van a tener que discutir. Bueno, entonces acá ejemplos de pruebas de laboratorio. Yo esto lo saqué de algunos artículos últimos de la Sociedad Argentina de Hematología, que tienen muchos más y lo tienen muy bien explicado, pero bueno, es la Sociedad Argentina de Hematología, o sea que lo explican en profundidad. Entonces, básico, se hace casi siempre recuento de plaquetas, se puede solicitar el tiempo de sangrado, que es hacer un corte, y eso está muy estandarizado la forma de hacerlo, y se mide el tiempo en que tarda en producirse el cierre, o sea, en dejar de salir sangre con ese corte que está bien estandarizado. Se puede medir. Profe, con estas pruebas uno puede, digamos, diferenciar si se trata, por ejemplo, de un púrpura o hemofilia, porque, bueno, yo sé que púrpura es autoinmune, pero se entiende, o sea, hay los distintos factores que pueden estar alterando la coagulación, ¿verdad? Claro, ahora vemos. Algunos te dan idea, pero después si no te piden siempre que si vos tenés una prueba alterada, que confirmes específicamente si es ese factor el que tenés alterado. ¿Está? O sea, porque las pruebas, cuando vos las haces, ahora vamos a mostrar el ProTrombin y demás, te dan idea de un conjunto de factores que podrían estar alterados. Entonces vos después tenés que determinar, te ubicás en esa zona y decís, bueno, estos son los que tengo que dilucidar a ver cuál es el que está alterado. Bueno, esto es el tiempo de sangría, más o menos les describí cómo se puede dar, y acá les puse como ejemplo, chicos, cuándo puede dar alterado, pero esto yo particularmente en un examen no se los voy a preguntar, porque tampoco es mi competencia ni mi área, pero era como para que tengan algunos ejemplos de cuándo se puede ver alterado. La agregación plaquetaria, hiperhipofunción, tiempo de protrombina. Esto es lo que evalúa, por eso acá era importante saber esto de las vías extrínseca e intrínseca, por el tema justamente de las pruebas de laboratorio, pero nada más. Entonces, lo que mide, en realidad, si esta prueba te da alterada, lo que refleja es que podés tener deficiencia en estos factores, en el 2, en el 7, en el 10 y en el 5. Por eso te digo que no son específicas, pero te ubican en esa zona. Entonces de ahí, de acuerdo a lo mejor a otras manifestaciones clínicas o demás, vos podés decir, bueno, puede ser que tenga tal alteración, o bien se pide la cuantificación de cada uno de los factores en particular. Bueno, eso era para que tengan qué mide en cada test. O sea, el tiempo de protrombina mide, digamos, la vía extrínseca. En cambio, el otro, el de tromboplastina parcial activada, mide todos estos factores, que dan idea de cómo funciona este mecanismo. Eso es lo que le da idea. Bueno, y acá algunos ejemplos de cómo, para que lo relacionen con algo, ver si les interesa, cuándo puede estar prolongado. Este es el de la otra vía, entonces se evalúa la deficiencia desde estos factores. Podés detectar algo que esté alterado, el 12, el 11, el 9, el 5, o sea, no sabés cuál. Puede ser algunos de ellos. Esta es esta es la otra, ven que también les va dando idea de los factores. El tiempo de trombina, ese sí te sirve para evaluar el fibrinógeno, y eso te da una idea después de la capacidad también de coagulación. O sea, esa es la parte final del proceso de coagulación. Y es bastante específica para el fibrinógeno. Bueno, valores, todas estas. Bueno, es lo que yo les decía recién, dan una idea del estado de coagulación, pero no son específicas. Y después lo que tendrías que hacer es el dosaje de los factores. Cuando uno tiene dudas, como cuando tenés la clínica de sangrado, con las pruebas a lo mejor estas generales que más o menos te dan normal, o ahí en el límite de la normalidad, entonces ahí sí se pide para evaluar cada uno de los factores, que se pueden cuantificar.
cada uno se pueden cuantificar. Bueno, esto era la función de la vitamina K. Y después, que era lo que les mencioné hoy, de cómo funciona la vitamina K en activar los distintos factores. Lo que les quería mencionar también es que estuve leyendo ahí en algunos artículos, pero no se los subí, este tema que lo van a ver después, es en la parte de coagulación que se pide previo a la cirugía. Lo que hablaban ahí fundamentalmente es de la clínica. Se pide muy poco si el paciente no tiene antecedentes. O sea que, como siempre, la valoración clínica que ustedes le hacen al paciente es lo más importante. Preguntarle si tiene historias anteriores de sangrado, si cuando tuvo, por ejemplo, extracción de una muela, cómo le cicatrizó eso, si se cicatrizó rápido. O sea, hay todo un protocolo de preguntas que uno hace que ya le está dando idea de que ahí no hay problemas de coagulación. Entonces se pide lo mínimo, a veces recuento de plaquetas, tiempo de sangría, no se pide mucho más. Y si hay alguna, si el médico antes de una cirugía sospecha que hay algo, bueno, entonces sí tiene que estudiar en más profundidad el tema de la coagulación. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta. Profe, yo indagando un poco más en tema de los laboratorios, encontré algo de la prueba funcional hepática. Ajá. No sé si es importante, digamos, o sea, tenerlo en cuenta o qué engloba de todo lo que hablamos ahora. Lo que pasa es que el hígado es fundamental en el tema de la coagulación, porque te produce los factores, y tiene la vitamina K que activa esos factores. Entonces, si vos tenés alguna alteración en la función hepática, es muy probable que pueda verse afectada la coagulación, como algo secundario. Pero sí, supongo que se referiría a eso, no sé, ¿qué decía, de qué evaluaba en la prueba de funcionalidad hepática? Y claro, más que nada las proteínas por ahí que no se producían, o claro, justamente la vitamina K. Claro, bueno, la vitamina K ahí se activa, se reduce en el hígado, pero cumple esa función después de activar a todos estos proteínas, que son los fimógenos, pero también los activa ahí y después salen a circulación para intervenir en el proceso. Ok. Aparte, Gracias, viste que el hígado produce la mayor parte de las proteínas, que es lo que vimos al principio, en proteínas plasmáticas. La gran parte son producidas por el hígado. Entonces, bueno, ahí ya se tenés una alteración, ya está complicado. O sea, se pueden manifestar problemas en coagulación. Ok, gracias, profe. Bueno, esto, háganse un esquemita de todo de coagulación, porque en el Power por ahí están todas las cosas muy separadas, porque bueno, hay que explicar qué es el factor 7, qué es el factor tisular, dónde se encuentran, por eso está como muy separado. Pero si no, agarren a lo mejor ese esquema último, que tienen ese que está todo el proceso, y con eso a lo mejor háganselo ustedes más grande, en una hoja, y vayan poniendo esta cuestión de los anticoagulantes, por ejemplo, de los inhibidores, cómo termina bien el proceso, porque ahí en el gráfico llegó solamente hasta la formación de trombina. Entonces sigan con el tema de la formación, de la transformación para producir el polímero de fibrina, y después cómo se degrada el polímero y los que regulan la degradación también del polímero que se formó de fibrina para la coagulación. Por ahí hay mucha más información en algunos libros y demás, porque esto está muy estudiado, y como yo les mostré ese esquema de la plaqueta, ese artículo era del 2018, tiene cantidad de información, que bueno, yo por ahí dejé de leerlo porque digo, no, nos vamos a enredar todavía más. Pero bueno, de ahí por lo menos le saqué esa imagen de la plaqueta que me pareció linda como para ver todas las interacciones y las funciones que tiene la plaqueta en el proceso. Pero bueno, si ustedes van leyendo cosas más actuales y demás, obviamente capaz que no le coincide con esto, porque, como les digo, se va ampliando mucho más el conocimiento. Yo de ahí tenía una duda, porque en una de las cosas que había subido leí que el factor ese de von Willebrand, no sé bien cómo se dice, actúa como puente molecular entre la plaqueta y el colágeno, pero vos en ese esquema que nos mostraste es como que la plaqueta pudiera unirse directamente al colágeno.
¿Cómo es eso? Sí, pero las dos cosas, porque viste que estaban los dos receptores. Hay Sí. uno, estaba el factor de von Willebrand, que hace como puente a un receptor con la plaqueta, pero también la plaqueta tiene otros receptores para unirse directamente al conágeno. O sea que sean las dos cosas. Las dos cosas. Listo, Las dos gracias. cosas. Bueno, entonces, si estamos, si quieren preguntar algo más. Yo, profe, en realidad tenía una duda, pero, o sea, sobre el tema del taller del lunes de etanol, ¿lo podemos ver indistintamente del blanco entonces o del Marx? Sí, lo pueden ver indistinto. El Marx tiene alguna información adicional, pero como total lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a plantear el caso y tratar de ir contestando las preguntas. Si ustedes alguna pregunta no encuentran, la discutimos. A lo mejor alguien la encontró en el Marx, porque en el blanco está como más resumido. Pero los dos vienen bien, porque en total lo vamos a hacer la puesta en común después ahí en la clase. ¿Está? Bárbaro, perfecto. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, nos vemos, no sé si lunes o martes, cuando les toque. Muchas gracias.